El 22 de junio de 1941 en la Unión Soviética, los ejércitos de Hitler lanzan la Operación Barbarroja, cruzando la frontera soviética en la mayor invasión terrestre de la historia. En cuestión de días, el Ejército Rojo comienza a colapsar a una velocidad alarmante, mientras formaciones enteras quedan rodeadas, las líneas de suministro se derrumban y las estructuras de mando soviéticas caen en el caos. En pocas semanas, las fuerzas alemanas avanzan profundamente en territorio soviético, capturando a cientos de miles de prisioneros y destruyendo cuerpos mecanizados completos. La catástrofe no es solo resultado de la superioridad militar alemana, sino también de una debilidad fatal dentro de la propia Unión Soviética, una debilidad creada no por enemigos externos, sino por Joseph Stalin mismo. 4 años antes, en 1937, él desató una purga que destruyó el liderazgo del Ejército Rojo, eliminando a la mayoría de sus comandantes y pensadores militares más experimentados. En un juicio secreto montado 8 de los generales soviéticos más prominentes, encabezados por el mariscal Mikhail Tukhachevsky, fueron acusados de traición y ejecutados, dejando a la Unión Soviética indefensa en vísperas de su mayor guerra. Las raíces del caso se remontan a los primeros años del régimen soviético. Después de que los bolcheviques tomaran el poder en 1917, el Ejército Rojo fue construido por hombres que combinaban fervor revolucionario con habilidad profesional, a menudo provenientes del antiguo cuerpo de oficiales imperial. Entre ellos, Mikhail Tukhachevsky destacó como una de las mentes más brillantes. Nacido en 1893 en una familia noble menor, había servido como oficial en el ejército zarista, pasado tiempo como prisionero de guerra en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y regresado a Rusia a tiempo para unirse a los bolcheviques. Durante la Guerra Civil Rusa, ascendió rápidamente comandando ejércitos contra las fuerzas contrarrevolucionarias, y más tarde liderando la invasión soviética durante la Guerra Polaco-Soviética, que terminó en desastre para los soviéticos, tras la exitosa defensa de Varsovia por parte de Polonia. Su audacia, intelecto y creencia en la guerra mecanizada lo convirtieron en uno de los arquitectos del Ejército Rojo moderno. Para el mundo representaba a la nueva élite militar soviética, joven, educada y leal a la revolución bolchevique. Su brillantez también se evidenciaba en el hecho de que fue uno de los primeros mariscales de la Unión Soviética, el rango más alto que se podía alcanzar en el Ejército Rojo en ese momento. Sin embargo, la lealtad significaba poco en la Unión Soviética de Stalin. Para la década de 1930, la obsesión del dictador por el control había alcanzado niveles patológicos, y las purgas se extendían por el Partido Comunista, la policía secreta y la burocracia del Estado. Cualquiera que ejerciera autoridad independiente era visto con sospecha. El ejército, con sus millones de hombres armados y sus comandantes populares, aterrorizaba a Stalin más que cualquier facción política. Desde hacía tiempo resentía el prestigio del estamento militar y la independencia de hombres como Tukhachevsky, a quienes veía como posibles Bonapartes generales que algún día podrían volver sus ejércitos contra él y contra la revolución. La campaña de destrucción comenzó lentamente. A mediados de los años 1920, León Trotsky, fundador del Ejército Rojo, fue destituido de su cargo como comisario de guerra y luego enviado al exilio. Sus partidarios dentro del ejército fueron sistemáticamente destituidos o arrestados. Los antiguos oficiales zaristas, tolerados por su pericia, fueron purgados a principios de los años 1930 bajo la llamada Conspiración de los Antiguos Oficiales u Operación Vesna. Miles de oficiales fueron expulsados, encarcelados, acusados de espionaje para potencias extranjeras o sabotaje y ejecutados. Luego, en 1936 y 1937, mientras el Gran Terror se intensificaba, Stalin y el jefe de la policía secreta soviética, el NKVD Nikolai Yezhov, dirigieron su atención al resto del cuerpo de oficiales. El Pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, el órgano político más alto del Estado, celebrado en febrero y marzo de 1937, marcó el punto de inflexión. Allí Vyacheslav Molotov, aliado leal de Stalin, declaró que saboteadores y traidores
Habían infiltrado el Ejército Rojo y debían ser eliminados. Fue la señal para que la policía secreta iniciara la purga dentro del ejército. En cuestión de meses, oficiales destacados fueron convocados a Moscú, interrogados y arrestados. La red se cerró sobre Tuyachevsky, quien en ese momento era viceministro de Defensa y considerado ampliamente como el estratega más talentoso del ejército. Esto pronto cambió. El 22 de mayo de 1937, Tuyachevsky fue arrestado. Justo antes de su arresto había sido designado comandante militar del Distrito Militar del Volga. Poco después de partir hacia su nuevo destino, fue detenido en secreto y llevado de vuelta a Moscú en un furgón de prisión. Al mismo tiempo, los generales Iona Yakir, Yeronim Uborevich, Robert Eidemann, August Kork, Vitovt, Putna, Boris Feldman y Vitaly Primakov fueron apresados en sus distritos o convocados bajo falsos pretextos y arrestados. Todos ellos fueron acusados de formar una organización militar trotskista antisoviética, supuestamente dedicada a derrocar a Stalin, y tomar el poder en la Unión Soviética con ayuda de la Alemania nazi. Los cargos se basaban en confesiones forzadas, extraídas bajo tortura y en documentos falsificados preparados por el NKVD. Durante años, se creyó que estas falsificaciones se habían originado en la Alemania nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, circularon rumores de que la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, había fabricado documentos que implicaban a Tuyachevsky y a otros en espionaje, con la esperanza de desestabilizar al ejército soviético. Según esta teoría, los documentos habrían sido transmitidos a través de varios intermediarios, incluido Edvard Beneš, presidente de Checoslovaquia, hacia Stalin, quien los habría creído. Pero cuando los archivos soviéticos fueron abiertos después de 1991, salió a la luz la verdad había sido el propio Stalin quien ordenó al NKVD inventar la conspiración. Uno de sus agentes, Nikolai Gorlitsky, recibió instrucciones de filtrar información falsa a los alemanes, sabiendo que sus servicios de inteligencia la amplificarían y la devolverían proporcionando a Stalin un pretexto verosímil para purgar a sus generales. La falsedad era autogenerada y autoconsolidada, creando un círculo perfecto de paranoia. En sus celdas de Moscú, los generales fueron golpeados, humillados y forzados a firmar confesiones. Tuyachevsky, quien alguna vez había dado conferencias a oficiales extranjeros sobre el futuro de la guerra acorazada, fue reducido a un hombre destrozado. Su tortura fue supervisada directamente por el jefe del NKVD, Nikolai Yezhov. Testigos declararon más tarde que Tuyachevsky había sido torturado durante días. Su rostro desfigurado, su espíritu destruido y su confesión manchada de sangre y firmada llegaron a manos de Stalin confirmando la trama ficticia dentro del ejército. Con aquella prueba en su poder, el dictador ordenó que el juicio procediera. El tribunal militar se reunió en secreto el 11 de junio de 1937, en presencia de los oficiales de mayor rango de la Unión Soviética. Entre los jueces se encontraban varios mariscales de la Unión Soviética, Semyon Budyonny, Vasily Blücher y Alexander Yegorov, héroes de la guerra civil rusa y colegas de Tuyachevsky. Ninguno se atrevió a cuestionar los cargos orquestados por Stalin y el NKVD. Vasily Ulrich, juez de confianza de Stalin y maestro de los juicios espectáculos soviéticos, presidió el tribunal. El proceso duró solo unas pocas horas. No hubo defensa ni contrainterrogatorio ni testigos. La sentencia del tribunal militar fue muerte por fusilamiento. Y apenas unas horas después de la medianoche del 12 de junio de 1937, los 8 hombres fueron ejecutados con un disparo en la cabeza. Cuando el anuncio oficial del juicio apareció ante el público, acusando a los famosos generales de traicionar a la Unión Soviética, la sociedad lo recibió con incredulidad, miedo y un silencio cauteloso dentro del ejército. El impacto fue devastador. Tuyachevsky y sus colegas habían sido arquitectos del Ejército Rojo moderno. Su ejecución indicó a cada oficial que la lealtad y la competencia no ofrecían protección alguna contra la voluntad y la locura de Stalin. Y poco después de las ejecuciones, la ola de terror continuó. De los primeros 5 mariscales soviéticos,
3 fueron asesinados en las purgas. Miles de coroneles y capitanes fueron arrestados, interrogados o expulsados del ejército, y el cuerpo de oficiales quedó desmantelado. Incluso aquellos que habían condenado a Tukhachevsky y a sus colegas pronto cayeron víctimas ellos mismos. El mariscal Vasily Blücher murió bajo interrogatorio cuando Lavrenti Beria lo dejó ciego, y el mariscal Alexander Yegorov fue ejecutado en 1939. Solo Semyon Budyonny y Boris Shaposhnikov sobrevivieron a la matanza. La purga no solo se centró en los generales, sino que se extendió rápidamente por todos los rangos del ejército. A finales de 1938, más de 30,007 oficiales y comisarios habían sido destituidos del Ejército Rojo, y más de 10,000 habían sido arrestados por el NKVD. Los motivos detrás del caso Tukhachevsky fueron debatidos durante décadas. Algunos especularon que Stalin actuó por miedo genuino, creyendo que sus generales conspiraban contra él. Otros, y más tarde, la investigación archivística soviética confirmada, sostienen que la purga fue simplemente un acto de consolidación política, parte de la campaña más amplia de Stalin, para eliminar a todos los posibles rivales. La reputación, popularidad y pensamiento independiente de Tukhachevsky lo habían convertido en un peligro a los ojos de Stalin. Destruirlo a él y al círculo de sus camaradas significaba destruir la última institución capaz de desafiar la autoridad de Stalin en la Unión Soviética. Durante décadas los nombres de Tukhachevsky y sus compañeros fueron oficialmente olvidados. Fueron borrados de las historias oficiales, sus retratos retirados de las academias militares y sus escritos prohibidos. Solo después de la muerte de Stalin, en 1953, comenzó a salir nuevamente la verdad. En 1957, bajo la desestalinización impulsada por Nikita Khrushchev, los 8 generales fueron rehabilitados formalmente. El Tribunal Supremo Soviético declaró que sus condenas se habían basado en la ausencia de cualquier delito real y en confesiones obtenidas mediante violencia física. Pero ya era demasiado tarde para ellos y para millones de soldados soviéticos. La destrucción del liderazgo del Ejército Rojo tuvo consecuencias catastróficas. Cuando la Unión Soviética invadió Finlandia en la Guerra de Invierno de 1939-1940, sus fuerzas actuaron de manera desastrosa. La mala coordinación, el entrenamiento inadecuado y los comandantes inexpertos provocaron pérdidas enormes, más de 100,000 muertos o desaparecidos frente a un ejército finlandés mucho más pequeño. 2 años después, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en junio de 1941, los efectos de la purga se hicieron aún más evidentes. El rápido avance de la Wehrmacht destruyó ejércitos soviéticos enteros. El propio Estado soviético había debilitado su defensa justo cuando surgía la mayor amenaza de su historia en sus fronteras. La destrucción del liderazgo del Ejército Rojo en 1937 fue más que una tragedia individual. Fue una herida autoinfligida que cambió el curso del siglo XX. Debilitó a la Unión Soviética frente a la invasión de Hitler y reveló la profundidad de la paranoia de Stalin. Gracias por vernos y no olvides suscribirte para más contenido.